y una función jurisdiccional que se equilibre, se controle y se supervigile entre ellos. Además, no solamente han creado todo esto, sino que estas autoridades son elegidas mediante el voto universal, es decir, mediante el ejercicio de la democracia representativa. Un Estado democrático será entonces aquel Estado que tiene un sistema de gobierno democrático. En segundo lugar, podemos ver el Estado totalitario. Efectivamente, en el Estado totalitario vamos a darnos cuenta que va a existir definitivamente un solo gobernante, en quien estarán consolidadas las tres facultades de todo poder, es decir, el legislar, el administrar o gobernar y también el decidir la jurisdiccionalidad, es decir, declarar el mayor derecho en los conflictos que pueda haber entre sus pobladores. El Estado totalitario en nuestro mundo existe actualmente y ha existido también en el pasado. Latinoamérica y nuestro propio país han sido fuente de historia de muchísimas dictaduras, dictaduras de corte militar o dictaduras también de corte civil, o también podríamos decir en la época de caudillaje militar. El totalitarismo entonces es una forma de gobierno que para algunos países puede servirle y para otros no. Lo importante es que si un país tiene como forma de gobierno el totalitarismo, ese país será conocido como Estado totalitario. En el tercer lugar tenemos el Estado republicano. No necesariamente en un Estado republicano pueden haber elecciones de democracia representativa. Puede ocurrir que la democracia representativa, el voto universal, se ejerza solamente en ciertas instituciones y luego esta institución puede nombrar a su vez, ¿no?, y delegar poder a otras, pero en suma estamos hablando de un gobierno republicano, es decir, aquella que divide poderes, es decir, aquella que divida funciones. El gobierno republicano de un Estado le pondrá entonces la característica a ese Estado, al susodicho. Será conocido como un Estado republicano. En un Estado monárquico, por el contrario, que es la cuarta forma, en Estado monárquico podemos ver que la forma de gobierno adoptada por ese país es la monarquía. Hoy en día, la monarquía ha evolucionado y existen monarquías absolutistas, como en algún país de Asia, y algunas monarquías que no son absolutistas, es decir, aquellas que ya han delegado algunas de sus funciones a ciertas instituciones democráticas e instituciones republicanas. En otros países también, por ejemplo, la monarquía existe desde un punto de vista de integración y de unidad nacional. La monarquía puede significar para muchos países el no caer en el nacionalismo o en el regionalismo. Se dice que en muchos países de Europa la existencia de la monarquía se justifica porque consolida la unidad de la población por su historia, por su tradición, por su folclore y por la costumbre que estas naciones tienen. Si elimináramos la monarquía de muchos estados modernos, simplemente el Estado caería en caos. Lo que sí ha ocurrido es que la monarquía ha delegado a jefes de gobierno, a secretarios de Estado, algunas funciones poderosas del poder, valga la redundancia, del poder del Estado. La monarquía, entonces, la forma de gobierno monárquica, será de aquellos estados conocidos como estados monárquicos. Bien, ahora, no solamente por formas de gobierno nosotros podemos aceptar y clasificar los estados. Hay otra forma, como vemos en la diapositiva, en la que también tenemos que tomar en cuenta la ideología y también algunos elementos de acción de los estados. Por ejemplo, hay ideologías que hacen referencia a los derechos del individuo frente al Estado, es decir, a los derechos humanos, y al papel que este Estado tiene hacia esta población, hacia estos derechos, el respeto que puede tener hacia estos derechos, tal y como están o desarrollándolas en teoría, reconociendo cada día más derechos que quizá hasta el día de hoy no eran reconocidos. Estos estados, con una ideología abierta, con una ideología de apertura, con una constante investigación, son conocidos como los estados liberales. Los estados liberales serán aquellos que se modernizan cada cierto tiempo, que aceptan instituciones que antes no se aceptaban y que van al par del desarrollo de las ideas de los hombres y del cambio de la población, de la sociedad, de su moral media y muchas veces también de su ética y de su costumbre. Los estados liberales irán
conociendo derechos que quizá en el pasado no eran reconocidos como tal. Los ideólogos de los estados liberales descubrirán nuevos derechos, descubrirán vínculos que emparenten el derecho humano de una vida feliz y sana a los derechos ecologistas y medioambientales de protección del ambiente. El Estado liberal reconocerá la libertad de religión a la libertad de conciencia, junto con la libertad de pensamiento y junto con la libertad de opinión. Y poco a poco estos estados y sus ideólogos irán desarrollando un Estado abierto, un Estado en constante evolución y progreso. Esto se conoce como Estado liberal, en contrario al Estado conservador, que mantendrá siempre las instituciones antiguas y muchas veces ya en desuetudo, con tal de mantener una norma rígida. Tenemos también al Estado social. El Estado social es conocido así por su ideología y su compromiso social. El Estado social, que ha dado a luz a muchos partidos en diferentes partes de la historia latinoamericana y también del mundo, el Estado social surge a raíz de la ideología que busca encontrar en la sociedad el origen y el fin último del Estado. El Estado social será aquel Estado que defiende las instituciones de la sociedad, que se solidariza con su moral media, que comparte la idea de la sociedad y trata de que los servicios del Estado, la satisfacción de las necesidades y todo el programa de gobierno que hay para llevar adelante el bienestar de la población llegue a todos. No solamente a un grupo privilegiado, no solamente a una élite, sino más bien a la mayoría de la población. El Estado social entonces será aquel que piense en la igualdad de los derechos, que piense en el progreso de todos. Esto, por supuesto, se relaciona con muchas ideologías. Ya en el siglo antepasado y parte del siglo pasado, la ideología del socialismo y de la socialdemocracia fue una constante lucha por encontrar y por luchar el hecho y desarrollar la idea de que el Estado tiene por objetivo beneficiar a la sociedad y no tanto al individuo. En tanto que un Estado liberal pondrá el énfasis en el derecho del individuo, un Estado social o socialista pondrá los derechos de la sociedad anteponiéndolos a los del individuo, porque razonará que yo como Estado, beneficiando a la sociedad, estoy beneficiando al individuo. Finalmente tenemos el estado de bienestar, es decir, una forma de Estado que tratará de equilibrar en un pensamiento ecléctico la preponderancia y la importancia del individuo, así también como la preponderancia y la importancia de la sociedad sobre el individuo. En realidad, todas estas formas de Estado responden a ciertas ideologías que ya en sí mismas tienen una serie de altas y bajas, una serie de contradicciones, como lo tiene todo pensamiento y toda doctrina humana acerca de las teorías del Estado. Ya que no podemos desarrollar a la sociedad pensando solamente en el individuo, puesto que al beneficiar a un determinado individuo, por ejemplo a un gran empresario minero, estaremos yendo en contra muchas veces de los derechos y las bondades de la comunidad nativa que vive alrededor de esas minas que este minero esté explotando. Por el contrario, si pensáramos solamente en la comunidad y en la colectividad y no pensáramos en el desarrollo de los miembros de esa comunidad en particular, estaremos teniendo también una vista corta. Bueno, no es tema del curso el desarrollo de doctrina o teoría política, pero sí es necesario mencionarlo para entender la diferenciación del Estado en base a su ideología. Al respecto, cabe referir que la expresión forma de Estado es usada en el sentido de diferenciar la distribución espacial de la voluntad y de las actividades del Estado. Forma del Estado, en realidad, que querrá decir, es la distribución no espacial de los órganos estatales, creadores de la primera y realizadores de la segunda forma de gobierno. Con ese alcance son formas de Estado, el Estado federal y el Estado unitario. Y son formas de gobierno la democracia y la autocracia. Necesitamos hacer esta diferenciación para entender que una